Para el protestante, todo lo que huela a católico es idolatría. Si hay una imagen, idolatría. Si hay una vela, idolatría. Si hay una oración a María o a un santo, idolatría. Pero lo curioso es que mientras nos acusan, no entienden ni siquiera qué es adorar. Dicen que inclinarse es adorar. Pero Abraham se inclinó ante los hititas, Génesis 23:7, y José ante sus hermanos, Génesis 42:6. ¿Eran idólatras? No. Dicen que besar una imagen es adoración, pero David besó el altar del Señor. Dicen que los santos están muertos, cuando Cristo mismo dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lucas 20:38. Dicen que los santos no escuchan, pero la Biblia muestra a los ancianos del cielo presentando nuestras oraciones ante Dios. Apocalipsis 5:8. Dicen que los católicos hacemos omnipresentes a los santos, pero olvidan que en la gloria los santos están en Dios, y Dios sí es omnisciente. Y cuando se les explica que Jesús es el único mediador de redención, pero que María y los santos interceden en Cristo, se enredan más, porque no distinguen entre mediar y orar, entre símbolo y ídolo, entre honra y adoración. Su confusión no es teológica, es espiritual. Han reemplazado la Biblia viva de la Iglesia por interpretaciones humanas. Y cuando se quedan sin argumentos, se escudan en frases huecas. Eso no está en la Biblia, como si la misma Biblia hubiera caído del cielo sin la Iglesia que la custodió, la copió y la predicó durante siglos. El resultado es una religión fragmentada, que odia todo lo católico porque ya no puede explicarlo. Y sí, la anticatolicidad corre por sus venas, no por amor a Cristo, sino por rechazo al cuerpo de Cristo, su Iglesia. Así que la verdad es simple, los católicos no adoramos imágenes, no oramos a muertos, no le quitamos el puesto a Cristo. Adoramos solo a Dios, amamos a su Madre, veneramos a sus santos y conservamos la fe que el mismo Cristo dejó, esa que el protestantismo jamás podrá destruir. Hay algo que los protestantes no pueden negar. Los primeros cristianos usaban imágenes. Ahí están en las catacumbas de Roma, pintadas cuando confesar el nombre de Cristo costaba la vida. El buen pastor, el pez, el ancla, la Virgen con el niño. Imágenes escondidas en los muros de piedra, pero cargadas de la fe más pura que ha existido. Y cuando se les muestra la evidencia, los protestantes comienzan a temblar. Dicen sí, pero eran pinturas. Sí, pero no las adoraban. Sí, pero no las sacaban en procesión. Siempre el mismo sí, pero una cadena de excusas para no admitir lo evidente. Los cristianos de los primeros siglos creían en el poder del símbolo, no en el mito del ídolo, porque el símbolo no sustituye a Dios, lo anuncia. El ídolo reemplaza a Dios, la imagen en cambio lo revela. Y ahí está la gran confusión protestante. No distinguen entre representación y adoración. Si estás de acuerdo en que esta verdad debe conocerse, dale me gusta, comenta y comparte este video. Ayúdanos a que más católicos comprendan la fe que los primeros cristianos defendieron con su sangre. Porque hoy más que nunca la verdad necesita voz y valentía. Ahora escúchame con atención. Hermano protestante, si estás de acuerdo en que los primeros cristianos pintaron imágenes, explícame entonces, ¿en qué siglo comenzó la supuesta idolatría católica? ¿Acaso la fe apostólica cambió cuando dejó de esconderse? No, lo que cambió fue el lugar, no el contenido. De las catacumbas pasamos a las procesiones, de los frescos a los altares, del silencio al canto. La fe fue la misma, solo salió a la luz. Y cuando dices que eran pinturas, no esculturas, recuerda, Dios mismo mandó tallar querubines sobre el arca, labrar flores y granadas en el templo, y bordar ángeles en el velo del santuario. Si toda imagen fuera idolatría, Dios se habría contradicho. Pero Dios no se contradice, quien se contradice eres tú. Cuando lees Éxodo 20 y olvidas que el mismo Dios ordenó las imágenes sagradas. ¿En verdad crees que los cristianos de las catacumbas arriesgaron su vida por decorar paredes? No. Ellos estaban predicando con arte cuando la palabra era prohibida. Pintaron lo que creían y creyeron lo que pintaban. Por eso, católico, no escondas lo que ellos mostraron con su sangre. No temas usar tus imágenes, tus cruces, tus procesiones, porque el arte fue el primer evangelio de la Iglesia. Y mientras algunos queman íconos, nosotros seguimos pintando la fe. El remanente fiel no destruye lo visible, lo santifica. Cuando los protestantes dicen solo la Biblia, olvidan que durante los primeros 3 siglos del cristianismo no existía una Biblia cristiana. No había imprentas, ni capítulos, ni versículos. Había predicadores, obispos y comunidades que transmitían la fe de boca en boca, tal como la recibieron de los apóstoles. En el año 49, el Concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15, ya muestra a los apóstoles reunidos tomando decisiones doctrinales.
No usaron un libro, usaron autoridad. Pedro habló, Santiago confirmó y la iglesia obedeció. Eso es tradición viva. Después de ellos vinieron los padres apostólicos, los discípulos directos de los apóstoles: San Clemente Romano, año 96, San Ignacio de Antioquía, año 110, y San Policarpo de Esmirna, año 155. Ninguno enseñó solo la Biblia. Todos hablaron de obedecer al obispo, de la sucesión apostólica y de la Eucaristía como centro de la fe. San Ignacio escribió a los de Esmirna: donde está el obispo, allí está la iglesia. Palabras del siglo I, 100 años antes de que se definiera el canon bíblico. ¿Ves? Tradición, no interpretación privada. Durante esos siglos, los cristianos arriesgaban la vida por reunirse en las catacumbas, y lo que transmitían no eran versículos sueltos, sino el depósito de la fe, guardado por los sucesores de los apóstoles. Recién en el año 367, San Atanasio de Alejandría publicó la primera lista de los 27 libros del Nuevo Testamento, y esa lista fue confirmada por los concilios de Hipona, 393, y Cartago, 397, presididos por San Agustín. La Iglesia Católica definió qué libros eran inspirados casi 4 siglos después de Cristo. Así nació la Biblia, que hoy leen incluso los que niegan la autoridad de la Iglesia que la formó. Entonces dime, protestante, ¿cómo puedes creer en la Biblia y rechazar a la institución que la preservó? ¿Quién te garantizó que Mateo es inspirado y el Evangelio de Tomás no? ¿Lutero? ¿Calvino? No. Fueron los obispos católicos del siglo IV. Y aquí está el punto: la Biblia misma ordena conservar la tradición. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Manteneos firmes y guardad las tradiciones que habéis recibido, sea por palabra o por carta nuestra. Y Primera de Corintios 11:2. Os alabo porque mantenéis las tradiciones tal como os las transmití. La Biblia manda hacerlo. El protestantismo manda ignorarlo. Si tú también estás cansado de que manipulen la historia, suscríbete, comenta y comparte. Haz que la verdad histórica se escuche otra vez. Porque los datos no mienten, la tradición fue primero, la Biblia vino después. Por eso los padres de la iglesia no predicaban libros, predicaban la fe que los libros confirmaban. El cristianismo no nació con imprentas ni pastores televisivos, nació con mártires, obispos y comunidades guiadas por el Espíritu Santo. Y esa continuidad se llama Iglesia Católica.